Muy bienvenidos, queridos amigos, a esta humilde trinchera de Cristo Rey. Bienvenidos todos a la contrarrevolución hispánica. Bienvenidos a la resistencia católica. Comenzamos este programa de formación en la tradición y lo haremos comentando las lecturas de la misa tradicional, de la misa de siempre, de la misa católica, con los textos de San Agustín. San Agustín, como todos ustedes saben, doctor de la Iglesia, padre de la Iglesia, tiene una obra extensísima. Y en esa obra tan extensa de San Agustín, pues la mayor parte de ella, aunque también hay muchas cartas, hay muchos tratados teológicos, evidentemente, pero gran parte de ella explica evidentemente la Sagrada Escritura, comenta la Sagrada Escritura, profundiza en la Sagrada Escritura. Y qué mejor que San Agustín, por toda la importancia que tiene en el campo de la religión católica y de la Iglesia católica, por la inmensidad de su figura, quién mejor que él para que a través de sus textos podamos profundizar en las lecturas de la misa de siempre. Este programa lo haremos habitualmente a posteriori de la misa del domingo, para que ustedes ya puedan haber tenido previamente un primer contacto con la palabra de Dios según el orden de lecturas del rito antiguo, que, como acabo de decir, tiene una antigüedad venerable, no como el ciclo de lecturas que se creó ex profeso, ex nihilo, se creó de la nada con la misa nueva, que no tiene más antigüedad ese rito de lecturas que cuando se promulga la misa nueva en 1969, mientras que el ciclo de lecturas de la misa tradicional romana, de la venerable liturgia romana, goza de una antigüedad que se remonta prácticamente a los primeros siglos del cristianismo. Tendríamos que hablar del Papa San Dámaso en el siglo IV, por supuesto de San Gregorio Magno en el siglo VI. Esto es muy importante porque la antigüedad tiene un valor mayor de cara a la formación catequética, a la formación espiritual, al alimento espiritual que los fieles recibían a través de la palabra de Dios y de la predicación del sacerdote en la liturgia romana. Bien, voy a comenzar con la lectura del Evangelio de este domingo de Pentecostés. Juan, capítulo 14, versículos 23-31. Juan, capítulo 14, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 23-31. No lo he dicho, pero lo doy por supuesto. Cualquier seguidor que no le sea posible asistir a la misa tradicional, le sirve perfectamente este programa como un comentario a la Sagrada Escritura con las palabras de San Agustín. Y quién mejor que San Agustín para comentar la palabra de Dios. Pues dice así el Evangelio de San Juan. Respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros, pero el abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón ni se intimide. Habéis oído lo que os dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo que en mí no tiene nada. Pero conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Estas lecturas, esta traducción que utilizaré en estos programas para las lecturas bíblicas
es la de la Biblia Nácar Colunga de Lavac, el clásico, la Biblia clásica de Nácar Colunga de Lavac. Pues bien, San Agustín, comentando este texto, este capítulo 14 del Evangelio de San Juan, se centra, y quiero centrarme en esos textos agustinianos, en dos cuestiones fundamentales. Primera, en el don de lenguas, que es enviado o que es la consecuencia de la causa primera del envío del Espíritu Santo a los apóstoles en Pentecostés, y la segunda, cómo el Espíritu Santo es el alma del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Muy importante. Vamos allá. Reunida en una sola casa, la Iglesia recibió el Espíritu Santo, dice San Agustín. La Iglesia hoy habla todas las lenguas. Es verdad, está haciendo referencia a la expansión, y San Agustín estamos hablando del siglo V, está haciendo referencia a la expansión, a la universalidad, a la catolicidad de la Iglesia, y la Iglesia habla hoy todas las lenguas, porque habla la lengua de Dios, la lengua del Espíritu Santo. Es muy importante, y a mí me ha hecho pensar, cuando leía estas palabras de San Agustín, la importancia de la unidad de la lengua, de la unidad lingüística. Hace referencia a San Agustín contraponiendo la venida del Espíritu Santo y el don de lenguas de Pentecostés con la Torre de Babel, con el episodio del Antiguo Testamento de la Torre de Babel, cuando Dios confundió la lengua de los hombres. Y hacía referencia a esto San Agustín, y a mí me venía a la mente que el latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Católica. Esto es algo que se ha olvidado por completo, pero el latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Católica, y es por eso, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, las leyes por las cuales se rige la Iglesia, en cualquier código viene la columna en la lengua vernácula, en español, en inglés, en alemán, en francés e italiano, y al lado, paralelamente, está la columna en lengua latina. Esto es decisivo. La unidad de la Iglesia, no voy a decir que depende evidentemente del latín, pero sí que el latín unía a la Iglesia, de tal modo que cualquier persona que viajaba a cualquier país podía asistir a la misa en latín, cuando la misa se celebraba en latín antes de la reforma del Vaticano II y de la promulgación de la Misa Nueva en 1969, podía acudir a una misa en cualquier parte del mundo y sabía y la podía seguir aunque no conociera el idioma de ese país. Esto no lo digo yo, lo dice Monseñor Klaus Gamber, un gran liturgista alemán, en una de sus obras, La Reforma de la Liturgia Romana, que tiene, por cierto, el prólogo del cardenal Joseph Ratzinger, y hace referencia a Monseñor Klaus Gamber, que es un gran crítico de la reforma litúrgica del Vaticano II, como la lengua vernácula en la liturgia ha destruido esa unidad, esa catolicidad y esa universalidad de la Iglesia. De modo que estas palabras de San Agustín de que la Iglesia habla todas las lenguas, también hace referencia a que evidentemente la Iglesia tenía su propia lengua y en esa lengua celebraba su culto. Por eso es muy importante. Muchas personas, muchos sacerdotes sobre todo, se han sorprendido con el Papa León XIV cuando reza en latín, porque se nota enseguida que conoce perfectamente el latín, que ha estudiado mucho latín y que sabe el latín. Esto no se puede decir de muchos sacerdotes, de muchos obispos y cardenales. Incluso hay arzobispos que ni siquiera saben rezar el Padre Nuestro en latín, y esto es grave. No dudo de que además León XIV tiene ese gran conocimiento del latín por dos motivos. El primero, porque es canonista, es un experto en derecho canónico, es doctor en derecho canónico, y para estudiar derecho canónico es necesario estudiar mucho latín. Yo estudié 3 años derecho canónico y teníamos los 3 años una asignatura anual de latín, aparte de todo lo que llevábamos en nuestro cuerpo, en nuestro bagaje, desde los años del seminario, los años de la secundaria, los que veníamos de letras puras, etcétera.
Pero luego además el Papa León XIV tiene un gran conocimiento del latín porque es un grandísimo estudioso de San Agustín. Y San Agustín escribe en latín. San Agustín dice en las confesiones que se le atragantó, por decirlo de alguna forma, con desenvoltura y sanfasón, se le atragantó el griego, no tenía mucha simpatía hacia el griego koiné, hacia el griego común de su época, San Agustín, que en buena parte seguía siendo un idioma, si no ya universal, bastante extendido, pero San Agustín escribe en latín todo, además en un latín muy elegante, sin llegar al latín de Cicerón, a ese latín tan bueno, culto, por decirlo de alguna forma. El latín de San Agustín es un latín elegante, sin llegar a ser un latín reservado solamente para unos pocos personas extremadamente cultas, pero tampoco es un latín macarrónico, no es un latín de andar por casa. Y, por supuesto, no es lo mismo leer el texto de un autor en el idioma en el que lo ha escrito que leerlo en otro idioma. Evidentemente, no es lo mismo leer a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, a San Juan de Ávila en el castellano del siglo XVI, en ese primer idioma español, ese castellano antiguo del siglo XVI, que leer una traducción de Santa Teresa en inglés, por ejemplo, o en alemán, evidentemente. Pues es muy importante. La Constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium, habla de que el idioma oficial de la liturgia católica es el latín. Esto se llama en psicología disonancia cognitiva, cuando se dice una cosa y se hace la contraria, ¿no? Pues si hasta el documento de la liturgia, el Vaticano II, dice que el latín es el idioma propio de la liturgia católica romana, y que los fieles deben saber las partes fijas de la misa en latín, el Cordero de Dios, el Gloria, el Kyrie eleison, el Padre Nuestro, ¿por qué está completamente desaparecido de la misa nueva en todos los lugares, en la inmensa mayoría de la Iglesia Católica? Esto nos tiene que hacer pensar. Y esto me hacía pensar a mí, a través de estas palabras de San Agustín, de cómo la Iglesia habla de todas las lenguas, porque la Iglesia, dice San Agustín, es una. La Iglesia participa de la unidad de Dios trino y uno. Y esa unidad también se expresa y se realiza mediante la unidad de la fe, la unidad del credo, mediante la unidad del culto, la unidad de la liturgia, la unidad de los sacramentos, mediante la unidad de la misma moral, que no es otra que la ley nueva de nuestro Señor Jesucristo, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero que Jesucristo nos da la gracia, la fuerza, la ayuda divina para poder cumplirlos y para poder vivirlos, y esa unidad de la Iglesia que habla todas las lenguas también se expresa en la unidad de la ley, en la unidad de la disciplina, en que toda la Iglesia romana tiene el mismo código de leyes, el mismo código de derecho canónico. Otra cosa son los católicos orientales, que tienen su propio código de derecho oriental. Sigue diciéndonos San Agustín: aquel viento no hinchó a los apóstoles, sino que los alimentó. Los incorpora así a la sociedad cristiana, a cuantos reciben ese viento, ese soplo del Espíritu Santo, a la sociedad cristiana. Esto es una palabra, la de sociedad, que desde el Vaticano II pues prácticamente ha desaparecido y se está proscrita. La Iglesia como sociedad perfecta, la Iglesia como sociedad perfecta. Pero bueno, en aquella ocasión, sigue San Agustín, un solo fiel hablaba todas las lenguas, y ahora la unidad de los fieles las habla también. Así pues, también hoy son nuestras todas las lenguas, porque somos miembros del cuerpo que las posee. Un detalle para que nos vayamos acostumbrando a los textos agustinianos. San Agustín es un hombre profundamente conocedor de la Sagrada Escritura, profundamente conocedor del nexo de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo,
Y San Agustín sabe que, evidentemente, el concepto de pueblo de Dios es del Antiguo Testamento, pero que ese concepto, como todo el Antiguo Testamento, ha de ser leído a la luz del Nuevo, que es su plenitud y su cumplimiento. Y el concepto de iglesia del Nuevo Testamento es el de cuerpo místico de Cristo, que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios. La iglesia es el nuevo Israel, el verdadero Israel, el nuevo pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios se estructura de manera orgánica, de manera jerárquica, como un cuerpo místico cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando prácticamente esta expresión, este concepto, esta idea paulina de cuerpo místico de Cristo también ha desaparecido del catolicismo, de la predicación, de la catequesis, hasta de los documentos, de las jerarquías, tenemos que recuperarla, porque aquí tenemos a un grandísimo maestro que con muchísima, también utiliza la de pueblo de Dios, pero con muchísima frecuencia utiliza la de cuerpo místico de Cristo, que pienso humildemente, es mi opinión personal, que expresa mucho mejor que la de pueblo de Dios la realidad espiritual, la realidad metafísica, ontológica, la realidad orgánica de la Iglesia, y que además la expresión de pueblo de Dios, aunque sea del Antiguo Testamento, aunque sea bíblica, está en buena manera, en buena forma, de manera oficiosa, de manera popular, está prostituida por la ideología del jesuita gnóstico herético Karl Rahner, donde la importancia no la tiene el de Dios, sino el pueblo, el pueblo. Y es una forma de introducción de esa concepción política moderna, democrática o democraticista, liberal, en la teología católica, en la enseñanza de la religión católica, en la predicación católica, en la catequesis católica, incluso hasta en el magisterio o supuestamente magisterio católico. Es muy importante. Por eso creo que es interesante que todos tengamos muy presente esa importancia del concepto de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y como siempre hago, invito a todos nuestros seguidores a que lean la grandísima encíclica del Papa Pío XII de 1943, Mystici Corporis, el cuerpo místico de Cristo, donde perfectamente traza la forma católica de comprender a la Iglesia, no la forma liberal. Ahí lo tenemos. Mystici Corporis de Pío XII, 1943. No la forma modernista, no la forma liberal como se entiende hoy en la Iglesia, por los propios miembros de la Iglesia, incluidos los funcionarios eclesiásticos, que comprenden la Iglesia como un partido político, en el cual todos debemos obediencia al líder o al supremo o a los líderes de cada satrapía diocesana, y lo que cada uno de ellos decida, todos tenemos que seguirlo. Y es un grandísimo error, Y ya aprovecho para dejarlo claro. Tenemos que ser conscientes de que no es la palabra del Papa, sea quien sea, la que guía a la Iglesia. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que evidentemente nos da a conocer, nos revela a Dios, y ahí tenemos las fuentes de la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. El magisterio de la Iglesia está supeditado a la Sagrada Escritura y a la tradición, está subordinado a la Sagrada Escritura y a la tradición. No está por encima de ellas, ni siquiera está en el mismo lugar. Es decir, el magisterio, o lo que se llama magisterio de la Iglesia, no tiene el mismo rango que la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Pues los 20 concilios dogmáticos, de la Iglesia Católica. ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Pues la enseñanza de los santos padres, ¿Qué es la tradición católica? La liturgia, la tradición litúrgica, lo que ha llegado hasta nosotros de las verdades de la fe a través de la Sagrada Liturgia.
Por eso hablamos de misa tradicional, porque es la misa de la tradición, es la misa a la que nos ha sido legada por tantas generaciones anteriores a nosotros. La Iglesia no empezó en el Concilio Vaticano II, la Iglesia tiene 2000 años de antigüedad. No podemos pensar que en el Vaticano II fue el año cero de la Iglesia Católica, porque entonces ya esto no sería la Iglesia Católica, sería la Iglesia, no sé, modernista, globalista, liberal, ecuménica. No. La Iglesia Católica tiene 20 siglos de historia, tiene 2000 años. Y por eso es tan necesario que volvamos a los santos padres, a la tradición. Y por eso comentamos los textos de la palabra de Dios con sus mejores comentadores, que son los santos padres, los santos padres. Sigue diciéndonos San Agustín cómo la diversidad en la Iglesia está al servicio de la unidad. La diversidad está al servicio de la unidad. Es la causa segunda, la diversidad, que está subordinada a la causa primera, que es la unidad. Aquel viento que purificaba los corazones, el viento de Pentecostés del Espíritu Santo, simboliza la Iglesia futura, la piedad de los fieles, que se manifiesta a través de diversas lenguas en esa unidad de la Iglesia. Los elementos dispersos de la humanidad se unen como miembros de un mismo cuerpo en la cabeza que es Cristo, y en la unidad de ese santo cuerpo, dice San Agustín, en la unidad de ese santo cuerpo cuya cabeza es Cristo, se inflaman con el fuego de su amor. Porque así como entonces, al recibir el Espíritu Santo, un solo hombre hablaba las lenguas de todos, ahora habla esa Iglesia, cuerpo místico de Cristo, todas las lenguas en la misma unidad que ella comparte con Dios. Cuando San Pablo comienza sus cartas, algunas de sus cartas, unas cuantas de sus cartas, con este saludo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo es la Iglesia, es la Iglesia. La comunión en el Espíritu Santo, la común unión del Espíritu Santo, significa iglesia, eclesía, convocación, reunión. Asamblea es que me suena comunista, perdónenme, pero como siempre esa asamblea, ese asamblearismo ha sido una palabra muy querida por toda la izquierda pseudo católica, o que se autopercibe como católica, no sabemos en virtud de qué, pero bueno, pues esa palabra, eso de la asamblea, eso que se dice en la Misa Nueva de presidir la asamblea, a mí ese lenguaje asambleario siempre me recuerda a la ideología marxista. Entonces prefiero ceñirme a esos términos de la traducción griega de eclesía, que son convocación y reunión, la comunión del Espíritu Santo. Un drama que tenemos en la Iglesia es que la noción teológica de comunión, que es una noción vertical que viene de Dios, la comunión en el Espíritu Santo, parece que ha sido sustituida por el consenso, que es un concepto político moderno, liberal, democrático y, bueno, humano. Entonces, la comunión en la Iglesia es una comunión vertical porque viene de Dios, es la comunión en el Espíritu Santo, en el mismo cuerpo místico de Cristo, ese cuerpo místico cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. No es un consenso ni una federación de iglesias y una federación de asociaciones y de opiniones distintas y contrapuestas. Sigue diciendo San Agustín, a propósito de este texto de la venida del Espíritu Santo de Juan 14, en otro sermón, las diversas funciones pero que hay en la Iglesia, pero una vida común, y hace referencia a que presente en todos los órganos del cuerpo está el alma, la misma alma. Tenemos distintos miembros en nuestro cuerpo, pero una sola alma, y es el alma la que vivifica, la que da vida, la que es la forma del cuerpo, como dice también Aristóteles y Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, es la misma alma la que da la vida, el principio de vida,
la forma del cuerpo de todos los miembros de nuestro cuerpo. Pues así San Agustín explica esa unidad en la diversidad de la Iglesia, de los distintos miembros que forman ese cuerpo místico, pero con la unidad del Espíritu Santo, del alma de la Iglesia, insisto, del alma del cuerpo místico de Cristo, que es el Espíritu Santo. Lo que es, dice San Agustín, el alma respecto al cuerpo, principio vital, principio de vida, es el Espíritu Santo para la Iglesia, principio de vida. Por eso esto es muy importante. Quiero, perdónenme que me repita tanto, subrayarlo. Quien guía a la Iglesia es el Espíritu Santo. Quien guía a la Iglesia es el Espíritu Santo. Y los que en la Iglesia ejercen la autoridad deben ejercerla con el Espíritu Santo, no al margen del Espíritu Santo. Es muy importante que comprendamos bien toda esta doctrina agustiniana sobre el Espíritu Santo, porque la infiltración que hay en la Iglesia Católica de movimientos de orígenes y de funcionamiento de modus operandi pentecostalistas han hecho y están haciendo un gran daño a la Iglesia, porque están de algún modo hegemonizando, privatizando el Espíritu Santo. Parece que el Espíritu Santo solo sería para ellos. Parece que ellos son los únicos que conocen y que aman y que escuchan el Espíritu Santo, y que los demás, que no hacemos bailes y que no hacemos estupideces como ellos y demás, pues no tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y somos unos rígidos y pues cismáticos, no estamos en comunión con la Iglesia. No. Tenemos que tener muy presentes estas palabras de San Agustín. Como el alma es el principio de vida del cuerpo humano, el Espíritu Santo es el principio de vida del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Mientras vivimos, dice San Agustín, y disfrutamos de la salud, eso ocurre porque cada miembro cumple con su oficio. ¿Cuándo se pierde la salud? Cuando algún miembro de nuestro cuerpo no cumple con el oficio que tiene. Pues cuando por ejemplo, los pulmones no funcionan como tienen que funcionar, cuando el corazón o los riñones o el estómago no funcionan como tienen que funcionar, cuando las piernas o los ojos no funcionan como deben funcionar. Por eso, en el cuerpo místico de Cristo, cada uno de sus miembros cumple su oficio según su vocación, y de esa forma colabora a que el cuerpo goce de salud. El cuerpo está enfermo cuando los miembros no cumplen con su misión cada uno, y eso también lo vemos hoy en día, por desgracia, muy abundantemente en la Iglesia. Por eso hacía tanto hincapié en esta concepción de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo de la mano de San Agustín. Dice San Agustín también que las funciones son diversas, pero la vida es común. Las funciones son diversas, pero la vida es común. El principio de unidad, el principio unitario del catolicismo, que es lo que desgraciadamente hemos perdido a día de hoy y que debemos recuperar. Para que haya unidad, como nos pide el Papa León XIV, para que haya unidad tiene que haber un principio unitario, y ese principio unitario es la verdad. Ese principio unitario es la fe. No es la caridad. Fíjense lo que digo, y sigo las palabras de San Agustín, porque las virtudes teologales tienen ese orden, que es un orden lógico, y por eso es un orden teológico. Primero la fe, luego la esperanza y por último la caridad. Si ponemos el principio de unidad solo en la caridad y no en la fe, no podemos amar aquello que no conocemos. No podemos amar aquello que no conocemos. Por lo tanto, la unidad del cuerpo místico de Cristo, la unidad de la Iglesia, esa concordia de todos los miembros, cada uno cumpliendo su función, nos dice San Agustín en este sermón 267, se realiza en la verdad, es decir, se realiza en la verdad de la fe, se realiza en la común unión de la fe. Cuando todos los miembros de ese cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, profesamos la misma fe, estamos profesando la verdad del Dios uno y trino, la verdad de la unidad del cuerpo místico de Cristo, y es sobre esta verdad revelada que nos ha sido transmitida a través de la Sagrada Escritura y la tradición como
volveremos a poder de nuevo reconstruir una iglesia unida, unida en la verdad de la palabra de Dios. Queridos amigos, ahora vamos a explicar este catecismo de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica. Credo Compendio de la Fe Católica, editado por nuestros amigos de Luz de Trento. En distintas intervenciones, en distintos programas que he ido haciendo desde su publicación ya hace más de un año de este catecismo emblemático de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, sobre todo también con el padre Moore especialmente, e incluso en un par de ocasiones con el mismo Monseñor Schneider, hemos ido tratando diversos aspectos, diversos puntos, diversas temáticas, sobre todo de la primera parte de este catecismo, que es la dedicada al credo. Así que como eso está de forma fragmentada en unos cuantos vídeos aquí en este canal de Tectón, no voy a explicar esa primera parte que iremos completando poco a poco con nuestros amigos, sobre todo especialmente con el padre Moore y con otros sacerdotes amigos, sino que voy a comenzar por hacerlo de una forma orgánica y sistemática con la segunda parte, que es la de la moral, el buen obrar. Por cierto, esa primera parte del catecismo de Schneider, del credo, toda la parte de la referente a nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama en teología la cristología, la fuimos explicando un humilde servidor, padre Moore y un humilde servidor, durante las conferencias cuaresmales que tuvimos en el año 2025. Así que les invito a que busquen esas conferencias cuaresmales del año 2025 en Tectón, son las 5 semanas de la cuaresma, para que puedan escuchar la explicación de esa parte del misterio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a esta maravillosa obra que ha hecho Monseñor Schneider, y que les invito a todos a comprarla. Busquen en internet la página de la Asociación Luz de Trento y ahí encontrarán la información para poder pedir este libro y poder tenerlo en su casa físicamente. Este libro no se vende en ninguna plataforma, solo se puede adquirir a través de la Asociación Luz de Trento, por eso hay que dirigirse directamente a ellos. Pues bien, comenzamos esta segunda parte, como les digo, del catecismo de Monseñor Schneider, Credo Compendio de la Fe Católica, con la parte de la moral. En el catecismo de Juan Pablo II de 1992, el esquema que tiene es, primera parte, el credo, segunda parte, los sacramentos con una breve introducción sobre la liturgia, la tercera parte es la moral y la cuarta parte es la oración. Esas 4 secciones, esas 4 partes del Catecismo Universal de la Iglesia Católica promulgado por Juan Pablo II en 1992, sigue a la división cuatripartita que utilizó el primer Catecismo Universal de la Iglesia Católica, que fue el Catecismo Romano o Catecismo de San Pío V, promulgado 3 años después de la finalización del Concilio de Trento, 1543-1565. El Catecismo de San Pío V, o también llamado Catecismo Romano, también llamado Catecismo de Trento, también llamado Catecismo para párrocos, fue promulgado, si no recuerdo mal, 3 años después, 1568, y es el primer catecismo, insisto, universal de la Iglesia Católica. Hasta entonces había solo catecismos locales o catecismos nacionales, y es el que establece esa división cuatripartita de la doctrina cristiana: credo, sacramentos, moral, mandamientos y oración, sobre todo el Padre Nuestro. Bien, Monseñor Schneider lo que ha hecho ha sido la primera parte, como antes les decía, el credo, y en la segunda parte, en lugar de los sacramentos, ha ubicado la moral, ha ubicado la enseñanza moral católica. Evidentemente yo me imaginaba el motivo, y en una ocasión que pude charlar con él tranquilamente se lo pregunté simplemente para que me lo confirmara y yo mismo pues pudiera quedarme tranquilo de que no me había equivocado en lo que me imaginaba cuál era el motivo por qué ponía la moral después del credo
y antes de los sacramentos. Y es porque la moral, la vida moral, es la que nos permite acceder al fruto de los sacramentos, porque nos encontramos con la triste realidad hoy en día de que muchas personas participan de los sacramentos de la Iglesia viviendo una vida moral de pecado, una vida moral apartada de Dios. No estoy descubriendo el Mediterráneo, queridos amigos. Hay muchísimas personas que comulgan en pecado mortal, hay muchísimas personas que viven una vida inmoral, católicos, estoy hablando de católicos, de fieles católicos, y no tienen ningún problema. Por supuesto, también pastores, aquí no todos somos pecadores, aquí no se salva nadie, menos la Santísima Virgen María, que es inmaculada. Yo siempre lo digo, lo más democrático que hay es el pecado, es lo más democrático que hay. Y por eso, además, la democracia es la puesta en plural del pecado original. Pero bueno, no vamos a entrar con eso ahora. Es muy importante que comprendamos esto. En la misa tradicional, los primeros cristianos, los que todavía eran catecúmenos y no se habían bautizado, no habían empezado a ser cristianos, se marchaban. Es decir, vamos a empezar con una analogía de la misa nueva, porque para muchos de ustedes será más sencillo comprenderlo así. La misa nueva tiene dos partes. La primera es la liturgia de la palabra y la segunda es la liturgia eucarística. Por supuesto, a lo que se da más importancia es a la liturgia de la palabra, no a la liturgia eucarística, y por eso nos encontramos tantas misas nuevas donde la liturgia de la palabra dura 30 minutos y la liturgia eucarística pues se va lo más rápido posible y que dure como mucho 10 o 15, como mucho. Pero bueno, tampoco me voy a detener ahí. En la misa antigua romana, la misa tradicional, la misa católica, esas dos partes se llaman la liturgia catecumenorum, la liturgia de los catecúmenos, que vendría a ser esa liturgia de la palabra, y la liturgia del sacrificio, porque eso es la misa. Ante todo, por encima de todo y sobre todo, es un sacrificio. Es la renovación incruenta del sacrificio cruento de Cristo en el Gólgota. Esta es la doctrina del Concilio de Trento, es la doctrina que viene tal cual en el Catecismo de Juan Pablo II de 1992 y evidentemente es la doctrina católica que recoge Monseñor Schneider, que ya llegaremos a explicarla. Los catecúmenos, los que todavía no habían sido bautizados, cuando terminaba la liturgia de la palabra, con esa finalidad además catequética, formativa, tanto doctrinal como de alimento espiritual, los que no habían sido todavía bautizados, esos adultos, cuando terminaba la liturgia de los catecúmenos, la liturgia de la palabra, salían del templo, salían de la misa. Y hasta que no eran bautizados, hasta que no eran hechos cristianos, hijos de Dios, miembros de la Iglesia, no podían permanecer en la segunda parte de la misa, que es la liturgia del sacrificio. La liturgia del sacrificio. Pues bien, Monseñor Schneider comienza en esta segunda parte sobre la moral, explicándonos evidentemente pues una serie de ideas introductorias. La moral, el buen obrar, así lo titula él. La moral, el buen obrar. La moral, el buen obrar. Es verdad que es esa vida moral la que me posibilita participar en los sacramentos de la Iglesia. Por eso la moral está ubicada antes que la parte de los sacramentos en este catecismo de Monseñor Schneider. Es verdad que los sacramentos no son para los santos, sino para los pecadores, sí, pero también es cierto que presupone un mínimo de santidad en los miembros de Cristo, en los fieles, que acceden a los sacramentos. Y si no se da ese mínimo de santidad, no se puede acceder a los sacramentos. No porque la Iglesia lo prohíba, sino porque cuando el fiel está en pecado mortal, está en pecado grave, no puede participar de esa gracia sacramental, por ejemplo, como es el caso de la Sagrada Comunión, que es el fruto del santo sacrificio de la misa, o como ocurre, por desgracia, en muchos lugares donde se confirma adultos, pero adultos que están viviendo de forma adúltera, que están viviendo o están conviviendo con personas con las que no están desposadas, personas con las que no han recibido el sacramento del matrimonio. Y están recibiendo el sacramento de la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo, la segunda parte que
completa el bautismo, que perfecciona el sacramento del bautismo en ese segundo acto, que es el sacramento de la confirmación, cuando están conviviendo con una persona con la que no están casados sacramentalmente. Esto es importante. Empieza explicando Monseñor Schneider: para alcanzar la vida eterna es suficiente creer en todas las verdades del credo. O sea, traducción, ¿me puedo salvar solo por la fe, como dice Lutero? ¿Me puedo salvar solo por la fe, sin obras? No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Eso que se dice en la Misa Nueva, muchos lo han tomado evidentemente de forma totalmente errada, y vienen a pensar que, bueno, pues como tengo fe, no mires mis pecados. Tienes fe, tienes que confesar tus pecados, arrepentirte de tus pecados y pedir el perdón de tus pecados y recibir el perdón de los pecados de forma sacramental en el sacramento de la confesión. El cardenal Ratzinger, en su libro Entrevista con Vittorio Messori, Informe sobre la fe, cuando comenta esto lo da la vuelta y dice: parece que hoy la gente lo que tiene en la cabeza es mira mi fe y mira los pecados de la Iglesia, ¿eh? No la fe de la Iglesia y mis pecados, sino los pecados de la Iglesia, porque la Iglesia tiene pecados, por lo visto, según dicen algunos, y lo que importa es la fe. No es suficiente la fe, no es suficiente el credo, creer en el credo, para alcanzar la vida eterna, la salvación eterna. Dice Monseñor Schneider: debemos tener también caridad sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, la vida de gracia, la vida de la fe, la inhabitación del Espíritu Santo, y realizar todo lo que manda la moral cristiana. No podemos seleccionar: me quedo con el credo, pero rechazo los sacramentos. No podemos seleccionar: me quedo con la misa, con el sacramento de la Santísima Eucaristía, pero rechazo el sacramento del matrimonio, o rechazo el sacramento de la confesión. No podemos elegir. Eso es lo propio de los herejes, y eso es lo que significa el verbo erein en griego. De viene la palabra hereje, el que elige, el que escoge, mientras que el católico, pues como su mismo nombre indica, es el católicos, es la universalidad, es la totalidad lo que acepta por la fe. Por eso es tan importante la unidad en la Iglesia. Cuando se rompe la unidad de la fe en la Iglesia, se rompe la unidad de los sacramentos, la unidad de la Sagrada Liturgia. Cada uno celebra la Sagrada Liturgia, cada sacerdote, cada obispo, cada cardenal, como le da la real gana, de espaldas a la tradición litúrgica de la Iglesia. Por supuesto, lo mismo podemos decir con la disciplina, con la legislación, con el derecho canónico. Cada uno hace lo que le da la Iglesia. Ahí no cabe entonces el principio de unidad, el principio de comunión en la verdad. No en el consenso político, insisto, sino en la verdad. Sigue diciéndonos Monseñor Schneider: ¿qué es la moral natural? ¿Qué es la moral natural? Es una ciencia práctica que regula nuestra conducta por los principios de la recta razón para escoger el bien y rechazar el mal. Muy importante, hay una moral natural, ese estudio filosófico de la moral natural es lo que conocemos como ética, mientras que el estudio teológico de la moral sería la teología moral. La moral natural, que forma parte, que está escrita, está íncita en la naturaleza, en nuestra naturaleza humana, es la que debe regular por la ley natural, que no es una ley revelada por Dios, no es la ley revelada, es la ley que está en nuestra naturaleza humana, en nuestro ser de humanos, en nuestra humanidad, regula nuestra conciencia por los principios de la recta razón, de forma que con la ley natural, con esos principios de la recta razón, una persona, aunque no conozca a nuestro Señor Jesucristo, aunque no conozca las verdades de la fe, debe vivir esas verdades, debe vivir según la ley moral natural que está inscrita en su naturaleza y que implica o significa escoger el bien y rechazar el mal. Continuamos, señor Schneider. Estamos en número 3, parte segunda del Catecismo, la moral, número 3. ¿Qué es la moral cristiana? Es la ciencia práctica que regula nuestras acciones
por los principios de la recta razón, o sea, igual que la ley moral natural, y de la verdad revelada. Es decir, la fe que enriquece y que perfecciona a la razón. La teología que enriquece y que perfecciona a la filosofía. No se opone la fe a la razón, no se opone la teología a la filosofía. Al contrario, es la teología la que perfecciona, la que eleva el conocimiento meramente natural que el hombre puede tener. La moral cristiana es una ciencia práctica que regula nuestras acciones por los principios de la recta razón y de la verdad revelada para que podamos alcanzar nuestro fin último, que es la visión de Dios en el cielo, la visión beatífica de Dios en el cielo. Ese es el fin último del hombre al cual tenemos que ordenarnos, es nuestro fin sobrenatural. Número 4. ¿Es suficiente la moral para el hombre? ¿Es suficiente la moral natural para el hombre? No, dice Monseñor Schneider, no incluye todos los deberes que el hombre debe cumplir y no conduce a su fin sobrenatural. No basta realizar buenas obras, sino que es preciso hacerlas bien. Para que nuestras obras sean buenas y perfectas, es necesario hacerlas con el único fin de agradar a Dios. Para las personas que no conocen, no han tenido oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, recibir la gracia, no han podido tener el auxilio de la Iglesia, de los sacramentos, esas personas se pueden salvar, mejor dicho, por la ley natural, por la ley moral natural. Por ejemplo, piensen cuando los misioneros españoles llegan a toda Iberoamérica, América, pues desde los últimos años del siglo XV, y encuentran muchos pueblos que desconocen por completo la religión católica y Jesucristo. Todas esas almas se han ido al infierno. Son los españoles los primeros que reflexionaron sobre esto, igual que fueron los misioneros españoles los que crearon, los que escribieron todo ese tesoro de catecismos para traducir la fe católica a las distintas lenguas indígenas. Pues bien, evidentemente esas personas habrían podido salvarse por la observancia de la ley moral natural que está inscrita, insisto, en su naturaleza humana. Eso sí, pues si a nosotros católicos nos cuesta, y eso que tenemos el auxilio de la gracia de Dios nos cuesta, pues imagínense cuando no tienen ese auxilio de la gracia de Dios. Es todavía mucho más difícil la salvación. No es imposible, pero es mucho más difícil. Eso de que todas las religiones llevan a Dios, aparte de ser una herejía, al final es una contradicción, porque al final significa que la religión es algo vacío, porque todas las religiones se contradicen entre ellas. En el catolicismo creemos en la religión verdadera que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que en el Islam y en el judaísmo niegan al Hijo y niegan el Espíritu Santo, por ejemplo. Al final, si todo da igual, significa que todo es falso, así de sencillo, no cabe más respuesta. Los misioneros españoles y tantos otros misioneros durante siglos se dejaron la juventud, la salud y la vida llevando la evangelización en las misiones porque estaban convencidos que es muy difícil salvarse sin conocer a Jesucristo, sin recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la Iglesia. Y por eso tenían ese afán, ese celo apostólico tan fuerte, tan ardiente. Cuando hemos perdido esto de vista en la Iglesia Católica a raíz del Vaticano II, cuando parece que todo el mundo se salva según su religión, pues claro, por eso se han venido abajo las misiones católicas, se han convertido en una ONG, que solamente busca el bienestar material. Bien, por eso no es suficiente solamente la moral natural para que el hombre pueda salvarse. Número 5. ¿Por qué la moral cristiana es la regla más perfecta de la conducta humana? Por 3 motivos. El primero, la moral cristiana es la regla más perfecta de la conducta humana, primero porque es divina, porque viene de Dios, no se nos olvide. La moral cristiana
no la han fabricado una serie de señores que se reunieron un día y se les ocurrió decir que había que hacer esto y había que prohibir lo otro. No, no, es divina, pues tiene a Dios como su principio y su fin y nos enseña a obrar rectamente como Él lo desea. En segundo lugar, la moral cristiana es la más perfecta regla de conducta humana porque es completa, es decir, porque es perfecta. Eso significa la palabra perfecto en latín, per factum, lo que está hecho del todo, lo que está completo. Por eso es perfecto, algo es perfecto cuando está completo. Es completa pues se dirige a toda la persona y a todos los pueblos e incluye todos los preceptos de la razón natural, es decir, de la ley moral natural y de la revelación de Dios. Y en tercer lugar, esa moral cristiana es inmutable, es inmutable. De igual modo que la ley natural no puede cambiar, porque la naturaleza humana no puede cambiar, pues la ley moral divina, la ley positiva divina, la moral revelada, es inmutable, pura e invariable. Además está custodiada por la autoridad docente de la Iglesia. La Iglesia como docente, la Iglesia como la que enseña, la que transmite por tradición la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, es la Iglesia la que custodia, evidentemente, y la que continúa enseñando a todos los fieles esa regla más perfecta de la conducta humana, que es la moral cristiana. Bien, seguimos. Esta segunda parte de la moral, esto ha sido una introducción general que tiene aquí Monseñor Schneider sobre conceptos y nociones básicas de lo que es la moralidad en general. Sigue profundizando en la primera sección, ¿de acuerdo? Parte segunda del Catecismo Compendio, Credo, Compendio de la Fe Católica, parte segunda, la moral. Y ahora, sección primera, los principios generales de la moralidad. Estas cuestiones tienen que quedarnos muy claras para que sepamos perfectamente las razones de la enseñanza moral cristiana. Si no comprendemos las razones de la enseñanza moral cristiana, si no entendemos la lógica de la enseñanza moral cristiana, no podemos en el fondo comprender teológicamente. No podemos comprender la teología moral católica y lo que no comprendemos no podemos amarlo, lo que no comprendemos bien no podemos amarlo bien y no podemos vivirlo bien. Si yo no sé cómo funciona un determinado instrumento y lo utilizo, probablemente es que lo utilice mal porque no he comprendido bien su funcionamiento y al utilizarlo mal probablemente acabe destruyendo tarde o temprano ese instrumento. Me da igual que sea un microondas, una televisión, un teléfono móvil, un coche o cualquier cosa. Si no conocemos bien cómo funciona esos principios del funcionamiento de la lógica racional, filosófica y de la lógica divina, teológica de la moral cristiana, no podremos amarlos, no podremos vivirlos, no comprenderemos cómo Dios así se nos manifiesta, se nos muestra y se nos da también en la vida moral, no lo olvidemos. Por eso hace tanto hincapié en esto Monseñor Schneider. Dios se entrega a nosotros en la vida moral, nosotros nos entregamos como respuesta al Dios que se revela a través de esta vida moral. Esto hace mucho hincapié en ello Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la Secunda Pars. La vida moral del hombre es la respuesta a la revelación de Dios. Bien. Y comienza explicando Monseñor Schneider en esta sección primera de la parte segunda, en el primer capítulo, los actos humanos. Es decir, la moral, la ética, a nivel filosófico la ética, a nivel teológico la moral, lo que hace es estudiar los actos humanos, los actos de los hombres, la naturaleza de los actos humanos. Pues vamos en ese primer capítulo a ver esto. Estamos en el número 7, segunda parte, sección primera, capítulo primero. Si se dan cuenta, digo todo esto para que después ustedes puedan leerlo tranquilamente, lo que yo explico aquí, y de esa forma puedan profundizar y puedan de alguna manera retener, memorizar, importantísimo, memorizar y aprender. No hay formación católica si no hay un mínimo de memorización, no hay formación católica si no hay un mínimo
de aprendizaje. ¿Qué es un acto natural? Pregunta Snyder en el número 7. ¿Qué es un simple acto natural? Es una acción producida por nuestras fuerzas naturales, por nuestras simples fuerzas naturales, sin la ayuda de la gracia. Por ejemplo, tener cortesía con un vecino, que te saluda buenos días, buenas tardes, y responderle con educación y con cortesía, eso es un acto natural. Pues ver que una persona necesita ayuda, por ejemplo, porque ha tropezado y se ha caído por la calle, ayudar a esa persona es un acto natural, un simple acto natural que se ejerce, insisto, pues por educación, por cortesía, simplemente a nivel humano, horizontal. Sigue Monseñor Snyder el número 8. ¿Y qué es, por lo tanto, un acto sobrenatural? Es un acto realizado con la asistencia de la gracia de Dios, como ayudar a ese vecino, sí, pero hacerlo por amor a Dios y con el deseo de que ese vecino salve su alma, de que ese vecino conozca a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, de que ese vecino se salve, de que ese vecino comprenda, conozca, viva el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es la diferencia entre un acto solamente natural, de mera educación humana, y un acto sobrenatural donde hay esa intencionalidad, ese deseo, esa finalidad sobrenatural para que las almas se acerquen más a Dios, empezando por el primero que ejercita ese acto de ayuda a un vecino, a un amigo, a una persona desconocida, pero que lo hace por amor a Jesucristo, por amor a Jesucristo. Número 9. ¿Qué cosas pueden disminuir la libertad personal en el obrar? En el obrar del hombre hay una serie de elementos que disminuyen la libertad a la hora de ejercitar esos actos humanos. Por ejemplo, la ignorancia, cuando una persona no sabe que algo está mal y lo hace con ignorancia o por ignorancia. En segundo lugar, la concupiscencia. Recuerden, concupiscencia es no es pecado, como dice Lutero, sino que proviene del pecado, es la herencia que nos queda del pecado original, incluso después de haber recibido el santo bautismo. La concupiscencia es esa tendencia, esa inclinación al pecado. No es pecado, insisto, pero proviene del pecado original, se mantiene en nosotros aún después de recibir el sacramento del bautismo, que nos borra el pecado original, pero que deja la concupiscencia. ¿Para qué? Para que luchemos contra ella, para que luchemos mediante la ascesis, mediante la abnegación. Es un concepto totalmente central en la vida espiritual, el de abnegación. Las personas que no avanzan en la vida espiritual es porque no cuidan lo que es la abnegación, que es fundamental. Pero bueno, la concupiscencia, esa tendencia al pecado, es lo que nos puede también restar libertad personal a la hora de obrar. Y en tercer lugar, el miedo también, cuando se obra por miedo, ese miedo resta libertad a la acción, al acto de esa persona. Y en cuarto y último lugar, por supuesto, por la violencia. Una persona que es obligada por medio de la violencia a hacer un acto contrario a su voluntad, evidentemente esa violencia disminuye su libertad personal. Vamos a dejarlo aquí, queridos amigos. Continuaremos, Dios mediante, la próxima semana. Recuerden, muy importante, este número 9, segunda parte del Catecismo de Monseñor Snyder, la moral, sección primera, principios generales de moralidad, capítulo 1, los actos humanos, y el número 9, que aquí lo retomaremos, Dios mediante, las cosas, los elementos que pueden disminuir la libertad personal en el obrar del hombre. Primero, la ignorancia, segundo, la concupiscencia, tercero, el miedo y cuarto, la violencia. Queridos amigos, en esta sección de Historia de la Teología Católica vamos a seguir los textos, mejor dicho, las catequesis del Papa Benedicto XVI. Es importantísimo que nos quede desde el primer instante muy claro el motivo, es decir, el motivo es no porque sean de Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI, no porque sean del Papa, sino porque es que son una obra maestra.
evidentemente, así de claro. No me voy a andar con rodeos. Que luego tengan un mayor respaldo por ser catequesis pronunciadas por el Papa y escritas Benedicto XVI, por supuesto, pero sobre todo por su valor teológico y por su valor didáctico. No olvidemos que ha sido uno de los grandes teólogos del siglo XX, el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, no lo podemos olvidar. Las catequesis de un papa no son magisterio infalible. Se podrían como mucho, esto es el padre Rodrigo, el que lo domina infinitamente mejor que yo, calificar como simple magisterio ordinario, es decir, tienen el mismo valor magisterial las catequesis del Papa Benedicto XVI como las de Juan Pablo II, tienen el mismo valor magisterial, pues por ejemplo, que la catequesis de un obispo o que la catequesis de un simple sacerdote. No tiene un valor más importante. Lo que pasa es que es cierto que al ser enseñadas, escritas, pronunciadas por un papa, es más lógico que se citen y que sirvan de referencia que las catequesis de un simple párroco, un simple curita, o las de un simple obispo, un simple cardenal, evidentemente, pero por también su misión jerárquica en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Pero quiero hacer esta sección de historia de la teología católica a través de estas catequesis de Benedicto XVI, porque, insisto, son magistrales y además ustedes les invito a que las sigan y a que puedan leerlas. Están en la página del Vaticano. Hoy vamos a empezar, vamos a seguir el orden cronológico en el que las expuso el Papa Benedicto XVI y empezó haciéndolo con los santos padres. En concreto, esta catequesis de hoy de San Clemente Romano, San Clemente de Roma, San Clemente Papa, es del 7 de marzo de 2007. Fue cuando comenzó este ciclo de catequesis el Papa Benedicto XVI. El 7 de marzo del 2007, y les invito a que a esta explicación tan pobre y tan rudimentaria que yo les hago, ustedes puedan después completarla, perfeccionarla y, por supuesto, mejorarla leyendo tranquilamente ese texto de Benedicto XVI, esta catequesis de San Clemente de Roma del 7 de marzo de 2007. Porque al final es un privilegio intelectual leer a Benedicto XVI. Y de entre todo el magisterio de Benedicto XVI, y un servidor humildemente, lo tengo como un timbre de gloria, no creo que sea soberbia, he leído por completo todos los documentos del pontificado de Benedicto XVI en dos ocasiones, todos, homilías, audiencias, ángelus, catequesis, exhortaciones apostólicas, encíclicas, discursos, todo lo he podido leer en dos ocasiones, he hecho 2 vueltas. Y de entre todo ese magisterio en sentido amplio de Benedicto XVI, sin duda alguna, la mayor riqueza y la mayor perfección está en las catequesis. Aunque tenga, y esto Monseñor Chávez, Monseñor José Alberto Chávez acaba de publicar un libro en Homolegens sobre los ángelus de Benedicto XVI, evidentemente, pero yo señalaría, y por este orden, pues como ese magisterio del Papa Benedicto XVI, él lo cuidó especialmente lo cuidó en estos 3 momentos, en las catequesis de los miércoles, en los ángelus del domingo y en las homilías, Sobre todo esos 3 momentos son los más ricos, los más enriquecedores del magisterio de Benedicto XVI. Pues comenzamos. Nos dice aquí en esta catequesis de San Clemente de Roma, no olviden que lo que va a ir haciendo Benedicto XVI, lo que vamos a ir haciendo en esta sección de historia de la teología católica, es comenzar por los santos padres porque son los primeros teólogos de la Iglesia católica. Bueno, podríamos decir San Juan Evangelista, teólogo, San Pablo, teólogo. Vamos a dejar eso ahí porque son hagiógrafos, son los autores inspirados de la Sagrada Escritura. Fuera de ellos, tenemos a estos santos padres, a los primeros teólogos de la Iglesia, como su nombre mismo indica, son santos, son pastores y son teólogos, santos, pastores y teólogos, o santos, teólogos y pastores. Esto es muy importante. Lo primero son santos,
los segundos son, yo pienso, más teólogos, con esa teología, evidentemente, que no es la que tenemos hoy en día porque hemos podido profundizar sobre ellos. Esto es como decía San Bernardo de Chartres, bueno, Bernardo de Chartres, perdón, el santo, no es santo todavía, Bernardo de Chartres, con aquella famosa frase suya de que no somos más que enanos a hombros de gigantes, enanos a hombros de gigantes. Y esto es lo que nos tiene que quedar muy claro cuando vayamos siguiendo esta exposición de los santos padres con el Papa Benedicto XVI. San Clemente de Roma, o San Clemente Romano, fue obispo de Roma, es decir, fue papa, nos dice el Papa Benedicto XVI, durante los últimos años del siglo I. Es el tercer sucesor de San Pedro, como decimos en el canon romano. Lino, Cleto y Clemente. Lino, Cleto y Clemente, los tres sucesores después de San Pedro, el segundo, tercer y cuarto papa. Lino, Cleto y Clemente. Cleto por Anacleto. Bien. San Ireneo, también doctor de la Iglesia, obispo de Lyon, hasta el año 202, atestigua que San Clemente de Roma o San Clemente Romano había visto a los apóstoles, se había relacionado con ellos y tenía todavía la predicación apostólica en sus oídos y su tradición ante sus ojos. ¿Se dan cuenta lo importante que es comprender que el catolicismo es tradicional, que es una tradición, que todo lo que vaya contra la tradición, contra lo tradicional, va contra el catolicismo, que tradición en latín significa tradere, entregar, cuando se inventan cosas que no están en esa tradición, en esa entrega, se está rompiendo esa comunión con la tradición, esa, como dirá también en otra catequesis Benedicto XVI, esa comunión en el tiempo. No hay una... como decía el famoso teólogo dominico Solá, Marín Solá, tomista, no hay una evolución homogénea, sino que hay una evolución heterogénea. Hay una mutación, porque eso es una evolución heterogénea. No simplemente que los 5 dedos de la mano que el bebé tiene le crezcan, y porque crece su mano, porque crece orgánicamente, armónicamente todo su cuerpo, sino que hay una mutación, hay un cambio que no está dentro de esa unidad orgánica. Es como si, imagínense, pues naciera un niño con 6 dedos en una mano. Esto es muy importante. La Iglesia, como nos dice también el comunitorio San Vicente de Lerins, crece en la tradición, en la profundización en la tradición, no añadiendo cosas nuevas. Por eso el Papa Gregorio XVI, en su encíclica Miraribus, dice que la Iglesia tiene horror al cambio y a la mutación, no en un sentido, entiéndase, no en un sentido en el que haya una especie de esclerosis en la cual la Iglesia no quepa y solamente... No se trata de eso, pero se trata de que es precisamente la tradición el criterio de verdad. La tradición es el criterio de verdad, no es el mundo el criterio de verdad. No es la mentalidad posmoderna o la mentalidad moderna el criterio de verdad. Es la tradición, lo que fue creído por todos, en todas partes y siempre, como dice San Vicente de Lerins. Lo que fue creído por todos, en todas partes y siempre. Sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, nos habla sobre el escrito que ha llegado hasta nosotros de este Papa San Clemente de Roma, que es una carta a los Corintios que él escribe. Eusebio de Cesarea, que podríamos decir que es el primer historiador de la Iglesia, ahí tiene su gran obra Historia Eclesiástica. El Papa lo llama el gran archivero de los orígenes cristianos. Pues Eusebio de Cesarea es el que nos habla de esta carta a los Corintios de San Clemente de Roma. Y San Clemente en esa epístola, en esa carta a los Corintios, dice, literalmente escribe, que se lamenta por las repentinas y sucesivas calamidades y tribulaciones que le habían impedido escribir a los Corintios en el tiempo oportuno. ¿A qué se está refiriendo aquí San Clemente de Roma con esas sucesivas calamidades y tribulaciones? A la persecución del emperador Domiciano, la persecución del emperador Domiciano, que por cierto se le aplicó
la damnatio memoriae, es decir, se le borró a su muerte, o mejor dicho, cuando le mataron, a su asesinato, fue borrado de todos los anales de las monedas de Roma, porque fue un emperador nefasto, Domiciano. Esto ya se había hecho con Nerón, se había hecho, bueno, con Calígula, con Nerón, y es importante que tengamos presente esto. La damnatio romana, la damnatio memoriae, el borrado de la memoria, por decirlo de alguna forma así, traducción libre, es lo que se hacía en la época del Imperio Romano, pues con los emperadores que habían sido especialmente nefastos, especialmente crueles, especialmente malos gobernantes. E insisto, se le aplicó a Calígula, se le aplicó a Nerón, se le aplicó a Domiciano, también a otros, pero bueno. Así que el contexto en el que escribe esta carta San Clemente de Roma es justo al concluirse esa persecución del emperador Domiciano. No olviden, durante 250 años el cristianismo fue ilegal en el Imperio Romano. Fue una religio ilícita, una religión ilegal y que era perseguida por el Imperio Romano. La intervención del Papa San Clemente en esa carta a los Corintios, dice el Papa Benedicto XVI, era requerida por los graves problemas por los que atravesaba la Iglesia en Corinto. ¿Y qué es lo que sucedía allí? Pues que los sacerdotes de Corinto, los sacerdotes, la jerarquía de esa comunidad de Corinto, habían sido destituidos por algunos jóvenes contestatarios o contestadores, dice el Papa Benedicto XVI. Y es también lo que San Ireneo de León nos narra. La Iglesia de Roma envía esta carta a los corintios, importantísima, para anunciarles, dice San Ireneo, la tradición que ella, la Iglesia de Roma, el Papa San Clemente, para anunciarles la tradición que ella había recibido recientemente de los apóstoles. Es decir, es evidente que hay un movimiento revolucionario, hay un movimiento, entiéndanme, estoy aplicando términos y pues, conceptos propios del siglo XIX o del siglo XVII como mínimo, pero son para que nos ayuden a comprender de forma análogamente, para que nos ayuden a comprender esa situación de rebelión, de subversión, de revolución que había en esa iglesia en Corinto, en esa comunidad de Corinto, donde pues había asaltado el principio jerárquico, el principio de tradición de comunión jerárquica de la iglesia y una serie de jóvenes contestadores, como dice Benedicto XVI, habían apartado del gobierno de la iglesia a los sacerdotes, es decir, que quería una iglesia democrática, una iglesia popular, o mejor dicho, populista, como dicen algunos ahora, sinodal, horizontal, inclusiva, no sé, también dirían resiliente y ecológica, eco-friendly, todas estas estupideces. Entiéndanme un poco mi ironía. Lo que quiero decir es que igual que los pecados están todos inventados ya, igual que las herejías hace mucho que están todas inventadas, pues situaciones que vivimos en la actualidad no han ocurrido solo en nuestra época, sino en épocas muy, muy anteriores, muy pasadas, como esta que vemos del siglo I. Lo único es la magnitud y la extensión que han producido, evidentemente. No se puede decir que tuvieran una importancia menor o mayor simplemente por el tiempo en el que se produjeron, la época en la que sucedieron, sino por la extensión y cómo afectó eso, evidentemente, en cada época histórica al cuerpo místico de Cristo, del cual es la cabeza, que es la Iglesia. Por tanto, dice el Papa Benedicto XVI, podemos decir que esta carta a los Corintios de San Clemente Romano, es el primer ejercicio del primado romano, el primer ejercicio del primado papal, de la primacía papal, pontificia, después de la muerte de San Pedro, el primero que tenemos registrado. ¿Qué es lo que hace San Clemente en esa carta a los Corintios? Retoma algunos temas muy queridos para el apóstol San Pablo, por ejemplo,
la dialéctica, es decir, pues esa dimensión de conflicto entre el indicativo de la salvación, dice el Papa Benedicto, y el imperativo del compromiso moral. Es decir, ante todo, nos dice el Papa, está la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de la gracia de Dios que nos salva. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para morir por nosotros en la cruz, para perdonarnos nuestros pecados, para darnos su amor. Sí, vale, perfecto. Lo que se llama el querigma. Muy bien. Pero hay un segundo paso, que es la vida moral, la respuesta del hombre a esa iniciativa divina para salvarnos, a esa iniciativa divina que se revela al hombre, el hombre le responde con la fe y también le responde con la vida, con sus obras. Ahí nos salvamos con la fe y con las obras, no solamente por la fe, con la fe y las obras. Como dice la epístola a Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Sigue el Papa. Sin embargo, debemos comprometernos de manera coherente con el don recibido y responder al anuncio de la salvación con un camino generoso y valiente de conversión espiritual, que significa conversión moral, y conversión moral, que significa conversión espiritual, van unidas. No hay conversión espiritual sin conversión moral, y no hay conversión moral si no hay conversión espiritual, porque el alma y el cuerpo van juntos, van unidos, somos una composición, un compuesto, somos una unión sustancial, el ser humano, de alma y de cuerpo. No puede ser que nuestra alma esté unida a Dios por la fe, pero nuestro cuerpo esté manchado por el pecado mortal, por el pecado grave. No puede haber comunión con Dios así. Con respecto al modelo de San Pablo, de las dos epístolas a los Corintios de San Pablo, la novedad está en que San Clemente de Roma, después de la parte doctrinal y de la parte práctica, de la parte moral, que es lo que está en las dos cartas de San Pablo a los Corintios, esas que constituyen el núcleo de esas cartas, presenta una gran oración. Termina con una gran oración esa carta de los Corintios del Papa Clemente de Roma. Explica la actitud, o mejor dicho, la identidad que tiene la Iglesia con su misión. La identidad que hay entre Iglesia y misión. La misión de la Iglesia es la Iglesia, y la Iglesia es la misión que tiene. Y la misión que tiene la Iglesia es una misión sobrenatural. La gloria de Dios y la salvación de las almas. Unir, llevar a las almas a Dios. Esa es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia no es primariamente, por supuesto, atender a los inmigrantes ilegales, organizar folclores de procesiones, entretener a personas que están aburridas en sus casas, hacer reír a la gente en la iglesia durante la misa para que les resulte lo más entretenida posible y que no se aburran. No, decirles a los chavales, a los niños, a los jóvenes que tienen que ser buenas personas y no. Es que eso no hace falta tener fe para decirlo. La misión de la Iglesia es la gloria de Dios, la salvación de las almas, canon 1752 del Código de Derecho Canónico, salus animarum suprema lex. La salvación de las almas es la ley suprema, es lo que da más gloria a Dios, la salvación de las almas. Esa es la misión y el fin sobrenatural que tiene la Iglesia. Si no, el triste espectáculo que tenemos ante nosotros es una Iglesia, pues eso, del espectáculo, una Iglesia horizontalista, autotransformada en ONG, con una liturgia en la que lo que se celebra es al hombre, en lugar de celebrar el misterio divino, el misterio de Dios. Muy bien, pues, ¿qué ocurre? Que esos abusos que ha habido en la Iglesia de Corinto, evidentemente, pues han debilitado la unidad de esa Iglesia de Corinto. Se ha debilitado la caridad cristiana, la vida de Dios, el amor de Dios en cada alma y en la comunidad de Corintio, y entonces el Papa San Clemente les llama en esa carta, les exhorta a que sean una porción santa, a que practiquen todo lo que exige la santidad. No le está diciendo, bueno, pues a ver, pues vale, de acuerdo, pues vamos a dialogar sinodalmente, vamos a ver, voy a escucharos, ¿no? Esto de la escucha, vamos a derribar muros y tender puentes y todas estas payasadas. No, les está reclamando santidad.
y la santidad también es unidad, y la unidad es santidad. Bien, recuerda San Clemente de Roma que el Señor estableció dónde y por quiénes quiere que se realicen los servicios litúrgicos, que son los sacerdotes. Esa es la razón del sacerdocio, la sagrada liturgia. Esto los sacerdotes lo hemos olvidado. La razón de ser, lo dice muy claro Santo Tomás de Aquino, la tercia pars de la Suma Teológica, el sacerdote es para la Santísima Eucaristía, para el santo sacrificio del altar, la dimensión cultural, la dimensión sacramental, el celebrar los sacramentos, la oración más importante, que es la oración litúrgica de los sacramentos. Eso es lo primero, lo más importante y la razón del ser del sacerdote. Es su primer apostolado, es su primer servicio a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cuidado del breviario, lo que se llama después modernamente con el Vaticano II la liturgia de las horas, el rezo del breviario del sacerdote, la celebración del santo sacrificio del altar con devoción, con recogimiento. Esas dos cosas es lo primero del sacerdocio, no las reuniones, no andar corriendo de un lado para otro buscando a las personas para reunirte con las personas. Lo principal es esa dimensión del culto a Dios, esa dimensión totalmente vertical. Si perdemos esa dimensión vertical, no somos más que una asociación o una internacional que hace filantropía, ONG, y que procura entretener a la gente y hacerle la vida lo menos desagradable o lo más cómoda posible. Bien, así que está haciendo un llamamiento el Papa Clemente Romano, en esa carta a los Corintios, a la importancia y a la centralidad de la Sagrada Liturgia, de los sacramentos y los que celebran esos sacramentos, que son los sacerdotes, que han sido elegidos por Dios, que han sido consagrados por la Iglesia para la celebración de los sagrados misterios. Y por eso se refiere a la liturgia San Clemente Romano. ¿Por qué es el Espíritu? Dice San Clemente Romano. Es el Espíritu de la gracia derramado sobre nosotros. La gracia de Dios, que es la vida de Dios, que es la ayuda, la fuerza sobrenatural de Dios, llega a sus hijos, a los miembros del cuerpo de Cristo, místico de Cristo, a través de los sacramentos, Y es muy importante también esta distinción que hace San Clemente entre laicos, fieles, laicos, y la jerarquía. Dice el Papa Benedicto XVI, esto no significa contraposición, no es la guerra de clases, la lucha de clases comunista, de los ricos contra los pobres, de los fieles, los laicos, los seglares contra la jerarquía, los clérigos. No se trata de eso, no significa en absoluto ninguna dialéctica marxista con raíces hegelianas, pero invertidas. Pero bueno, no me entro por la filosofía. No es una contraposición, no es una oposición, es una conexión orgánica, dice Benedicto XVI, en un mismo cuerpo, en un mismo organismo. Cada miembro de ese organismo pues tiene una función, como dice San Agustín también en uno de sus sermones. Los miembros de un cuerpo, cada uno tiene una función, cada uno tiene una misión. Para esa función y para esa misión está hecho, la mano no está hecha para oír y la lengua no está hecha para andar. Y es la unidad de todos esos miembros, en la unidad orgánica, en ese organismo sobrenatural, en ese organismo, en esa sociedad, en esa comunidad sobrenatural que es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, donde se logra la unidad. Una estructura articulada, dice Benedicto XVI, en la que cada uno ejerce el ministerio según la vocación recibida. Recuerden que ministerio viene del latín minister, ministrare, que significa servir. El ministro es el que sirve, el que administra es el que sirve, No voy a entrar en la etimología de administrador porque es muy graciosa, la dejo para otro día, porque dice mucho. San Clemente de Roma explica la doctrina también de la sucesión apostólica, las normas que regulan la sucesión apostólica, esa tradición, esa entrega. Y dice, el Padre envió a Jesucristo, a su Hijo único, al Verbo encarnado, quien a su vez elige y envía a los apóstoles.
Eso significa apostolé, apostolé en griego, enviado, enviado. Y los apóstoles, a su vez, establecen a sus sucesores. Eligen y establecen a hombres dignos que son los que les sucederán. Subraya también San Clemente que la Iglesia, por lo tanto, tiene una estructura sacramental. La estructura jerárquica de la Iglesia es una estructura sacramental, es decir, la Iglesia se estructura y la Iglesia se organiza según el sacramento del orden, de forma que el gobierno de la Iglesia, evidentemente, creo que es si no recuerdo mal, el canon 129 del Código de Derecho Canónico, el gobierno de la Iglesia está asociado al sacramento del orden. No vamos a entrar ahora en cuestiones canónicas porque nos desviaríamos mucho y nos quedamos sin tiempo, pero esto es muy importante. Eso no significa tampoco un centralismo, no es un centralismo, pero es cierto que la acción de Dios, dice el Papa Benedicto XVI comentando esta carta a los Corintios de San Clemente de Roma, la acción de Dios sale al encuentro del hombre en la Sagrada Liturgia. Es decir, la acción de Dios en la Sagrada Liturgia precede a nuestras ideas, precede a nuestras intenciones. Por eso la Iglesia es un don de Dios, no una creación del hombre. No son los hombres los que crean la Iglesia, los que pueden cambiarla, los que pueden transformarla como a ellos les parezca. Y ahora nos eliminamos una misa que tiene 1600 años y nos inventamos una misa nueva. Y ahora declaramos abolido el sexto mandamiento de la ley de Dios y vamos a bendecir a sodomitas y a lesbianas que en lugar de vivir según la ley de Dios, esa inclinación hacia otras personas del mismo sexo, viven completamente haciendo apología del homosexualismo. Esto no se puede cambiar, no se puede cambiar. Y no son los hombres los que construyen la Iglesia es un don de Dios, es el cuerpo místico de Cristo, no es una creación del hombre, tiene una estructura sacramental, no política, no es una estructura democrática consensual, y eso es lo que garantiza el ordenamiento común, y también la precedencia de Dios, Vamos a ir terminando ya, que nos quedamos sin tiempo. Por último, en esta carta a los Corintios de San Clemente de Roma, hace Benedicto XVI una mención especial de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre los católicos, los cristianos y la política. ¿Por qué? Porque San Clemente Romano, hacia el final de la carta, pide oraciones por los gobernantes, es decir, por el emperador, por los emperadores que le estaban persiguiendo a los cristianos, el imperio pagano que declaraba a la religión cristiana, el cristianismo, como una religión ilícita, ilegal, y por lo tanto sus miembros eran condenados a muerte, a tortura, para que apostataran y si no a la muerte. Nos habla de cómo este testimonio desde el primer siglo del cristianismo nos habla de cómo se reconoce la legitimidad de las autoridades políticas, es decir, del orden establecido por Dios. Esto, y concluimos, es fundamental. Desde los orígenes del cristianismo, siempre la doctrina fue y sigue siendo la del origen religioso del poder. El poder tiene un origen religioso. Eso está en el capítulo 13 de la carta a los romanos, de la epístola a los romanos de San Pablo, capítulo 13, versículo 1. El origen religioso del poder. Y por eso, siempre, desde este testimonio tan temprano del siglo I, se va a pedir a los cristianos que recen por las autoridades políticas que han sido constituidas como tales, aunque sean hostiles y adversas a la Iglesia. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen de reconocer ese origen religioso del poder y, por lo tanto, esa finalidad y esa misión del poder político. Y termina diciendo el Papa Benedicto XVI cómo la soberanía le pertenece a Dios. Es decir, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, estableciendo esa dualidad de poderes entre el poder espiritual
y el poder político, el poder temporal, no significa que el poder temporal, que el poder político esté a la misma altura de Dios, porque eso es divinizar al poder político. Es decir, el César, y ahí está la cuestión de las persecuciones contra los cristianos, el César no es Dios. El César no está por encima de Dios y evidentemente no está en el mismo lugar que Dios. El César está por debajo de Dios y el César también se debe a Dios. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque el César, el poder político, la comunidad política, los gobernantes constituidos en autoridad, también tienen deberes para con Dios. Queridos amigos, les invito a que busquen en la página del Vaticano esta catequesis del Papa Benedicto XVI de San Clemente de Roma del 7 de marzo del año 2007 para que puedan leerla detenidamente y así podamos ir conociendo y profundizando en estos primeros teólogos de la Iglesia, en esta historia